Hay que decir, hay diputados incluso del bloque de Morena que están en contra de esta reforma, como hubo también senadores cuando se aprobó antes de este proceso este artículo transitorio. Vamos a conversar con uno de esos senadores, Germán Martínez, senador de la República por Morena, quien también manifestó su desacuerdo con este artículo transitorio particularmente. Gracias, Germán, senador, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Al contrario, Mario, buenas tardes, un saludo. Efectivamente, el transitorio... Ya vimos el nivel, el volumen de discusión, cuéntanos. Sí. Sí, efectivamente el transitorio de ampliarle el periodo a alguien en vigor, a un funcionario en vigor, es anticonstitucional. Yo espero que sea un desconocimiento de la Constitución y no un desprecio a la Constitución. Nosotros no se necesita ser abogado ni especialista para leer el artículo 97 que dice que cada 4 años se tiene que renovar al presidente y no puede reelegirse ni ampliarse su mandato. 4 años son 4 años. Y también 5 años los miembros del Consejo de la Judicatura. Aquí el problema, Mario, es que el presidente de la Corte es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura. Y lo ha dicho la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que esas dos funciones se deben separar. Quien es presidente de la Corte debe dedicarse a resolver los conflictos, los asuntos de constitucionalidad de la Corte, como en la Corte Suprema de Estados Unidos, como en el Tribunal Constitucional alemán, como en el Tribunal Constitucional español. Y el Consejo de la Judicatura es el gobierno de los jueces, es quien sanciona a los jueces, es quien compra el papel para escribir, es quien decide la designación de los jueces, los exámenes de los jueces, y entonces, pues, quien tiene esas dos funciones tiene demasiado poder, y más si es una persona. Entonces, yo creo que es absolutamente, brutalmente anticonstitucional. Y desde la Revolución Francesa, desde 1789, se dijo que quien tenía una garantía de sus derechos y separados los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, tenía constitución. Hoy México está en riesgo de no tener constitución porque no hay división de poderes, porque el poder legislativo se metió a asuntos del poder judicial, porque el ejecutivo se mete a asuntos del poder judicial y porque todo quiere hacerse fuera del marco de la Constitución. Y los funcionarios mexicanos juramos, el día que juramos nuestro cargo, desde el más humilde alcalde del municipio más pobre de México hasta el presidente de la República, juramos nuestros cargos en la Constitución y defender la Constitución. La Constitución está por encima de nosotros. La Constitución la debemos respetar y se deben respetar los plazos, las atribuciones, los límites que el poder tiene en una Constitución. Y parece que eso, de repente, por acumular poder, no se entiende. Senador, es delicado lo que está diciendo, es decir, el presidente de la República estaría entonces interfiriendo en los trabajos legislativos porque se ha reconocido que incluso pudo haber sido la idea de la presidencia de la República este artículo transitorio y a su vez en el Poder Judicial. Entonces, ¿sí es una acumulación de poder por parte del Ejecutivo, senador? Tengo claro lo que estoy diciendo porque formo parte de un poder que es el legislativo. Y yo no me debo meter a lo que hace el judicial, ni el judicial se debe meter con el legislativo, ni con el ejecutivo. Debemos de tener cada quien sus poderes. Y segundo, el gobernador Bonilla de Baja California, del estado vecino de California, en los Estados Unidos de Baja California, quiso ampliar su periodo. Y Saldívar, en la Corte Suprema, en la Suprema Corte de México, votó en contra de ampliar ese periodo porque se violentaba la Constitución. El propio presidente de la mesa directiva de los diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quiso ampliar su periodo y todos estuvimos en contra. No debemos ampliar los periodos de nadie que establece la Constitución. El pueblo votó por unos y la Constitución les da poder a otros por un lapso de tiempo, por un límite.
y ese no se puede ampliar. Eso lo hizo el PRI y el PAN cuando estaban en el poder con los magistrados electorales, algunos de ellos, como el presidente José Luis Vargas, denunciado por la UIF por enriquecimiento ilícito, y a esos les ampliaron el poder el PRI y el PAN en el Senado en la pasada legislatura. Eso contra todo. Y Saldívar votó en contra de eso, el ministro Arturo Saldívar. Sí, Lo que estoy diciendo es que respetemos la Constitución y que Saldívar respete por lo que votó antes. Yo espero que la Cámara de Diputados corrija este error de los senadores que votaron a favor de esta brutalidad constitucional, de este desorden en el que se quiere meter. Sí. Finalmente, senador, en caso de que sea aprobada hoy, en las próximas horas, podrían fácilmente, creo que, presentarse acciones de inconstitucionalidad, pero todo caería en manos, contradictoriamente, de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasaría ahí? ¿Debería el ministro presidente excusarse de votar sobre un caso como este? Claro que sí, claro que debe excusarse, y yo espero que sus propios votos los compañeros los hagan valer. También vale denunciar ante la ONU, ante el relator especial para la independencia de los magistrados que examina el trabajo. Ya ha habido distintos académicos, distintas escuelas de derecho, la barra mexicana de abogados y muchos académicos, insisto, que han dicho que esto es un abuso de poder. Estamos en el abismo de borrar la división de poderes y estamos en el abismo de atropellar nuestra propia Constitución. Y la Constitución no es la voluntad ni del presidente de la Corte, ni del presidente de la República, ni del presidente del Senado, sino la voluntad escrita en la Constitución. Eso es lo que le da orden y certidumbre a las inversiones, a las elecciones, a las personas en su libre tránsito, en sus derechos. Eso es lo que nos hace mexicanos, como la bandera, como el escudo nacional. La Constitución es de todos, y no se cumple al capricho y al antojo de unos y de otros. Yo condeno esta maniobra, yo condeno este intento de pisotear la Constitución, de burlarla. Yo lo condeno y animo a quienes están en contra en Morena, que son varios, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez, Lorena Villavicencio, a que voten en contra de esta maniobra que abre la puerta a la corrupción en el Poder Judicial, porque quien pone jueces, quien siembra jueces, cosecha luego sentencias favorables, y así se hacen los litigios ganadores con trampas, porque el que pone jueces luego busca sentencias que están fuera de la ley y que favorecen intereses espurios o intereses ilegítimos. La condeno desde todos los puntos de vista de manera categórica.